Buenos días. Estamos grabando nuestra clase de hoy, 4 de septiembre, que sería nuestra tercera clase en literatura, política y derecho. Les recuerdo una vez más que esta grabación va a estar subida en el día de hoy a la página de Facebook y al grupo de WhatsApp para que lo puedan compartir con aquellos que no estuvieron, para que lo puedan volver a ver si les interesa. La primera clase que tuvimos dificultades de grabación no va a estar, pero la segunda clase está ya en ambos grupos, Facebook y WhatsApp. Como siempre, recordamos que tienen que realizar las tareas que vamos indicando. Los que se van atrasando, por favor, pónganse al día. Y aquellos que pueden pasar el link de WhatsApp, pregunta Joaquín. No sé quién de ustedes lo tiene, se lo pasa, por favor. Les decía entonces que traten de ahí. Esteban le pregunta su nombre para que lo agregue, Joaquín. Así podemos llevar las cosas al día. Carolina también. Gonzalo Gastón Silva. Bueno, ahí lo va viendo nuestro ayudante online para que queden incorporados al grupo. Muy bien. Esteban pide, ya lo han visto, que vayan dejando sus números, así los van agregando al grupo. Insisto con esto porque en la medida que tengamos una mejor comunicación, podemos avanzar más rápidamente. Le agradecemos a nuestro ayudante Esteban, que es un gran ayudante. No solamente hablo de su altura, sino de su disposición, y se la agradezco notablemente. Es muy interesante que en estos grupos la solidaridad intragrupal se acrecienta y nos sirve a todos. Una buena oportunidad de aprovechar las ventajas de estas redes sociales, que a veces se mal utilizan para molestar o para hablar mal de otras personas. Acá la tratamos de utilizar lo mejor posible. Bueno, como siempre, y para facilitar la participación, les voy a pedir que vayan libremente comentando, también brevemente, libre y brevemente, lo que han enviado sobre estos dos trabajos, que junto al primero intentan mostrar la relación que hay entre el derecho y la literatura. Así que los escucho. Bueno, profe, si quiere, Y Javier. arranco yo.
respecto al primer texto, ¿qué aprende el derecho de la literatura o qué puede aprender el derecho de la literatura? Lo que plantea es describir y fijar, un segundito, que como describe un movimiento que se llama Derecho y Literatura, un movimiento cultural que influye y que va modificando, por así decirlo, las interpretaciones que se hacen del derecho, va describiendo, que tiene básicamente tres momentos, el movimiento, y bueno, va planteando esa relación. El primer momento del movimiento de Derecho y Literatura se plantea creo que en la década del 70, y habla de la importancia de usar la interpretación o de que se hace en la literatura, hacerla o aplicarla en el derecho. Hasta ahí tengo, después tengo que seguir refrescando. Buen día, profe. ¿Puedo participar? Hola. No se lo escucha, profe. Tiene el micrófono apagado. Había silenciado el micrófono para evitar interferencias. Sí, Ignacio, ¿quieres participar? Me dice, ¿sí? Sí, bueno. Primeramente coincido con Javier. El derecho y literatura como un movimiento que nació en 1970. Bueno, en Estados Unidos principalmente. No me acuerdo el nombre del autor. Ya lo voy a buscar. Bueno, este movimiento en el primer texto que leímos se enfocaba en la interpretación, porque antes se hacía una interpretación, digamos, normativa, hermenéutica, normativa, que se dedicaba exclusivamente a la ley, las palabras de la ley. No tenía en cuenta los sentimientos, ni las vivencias, ni las realidades sociales, y mucho menos los derechos de las mujeres y de las razas, ¿no? De las etnias, diríamos ahora. Y bueno, eso fue transformando y después vemos que esta corriente, de literatura y derecho, se expande y tiene un enfoque a las humanidades que se llama de política de derecho y humanidades o derecho y humanidades, que principalmente, ¿qué hacen? ¿Qué pasa? Ven lo importante que es las novelas, ¿no? Lo importante que es escribir novelas. ¿Por qué? Porque ¿qué hace la literatura? Crea sentimientos en la gente, por ejemplo, ¿no? Y no solamente hablando de derecho y política, sino, por ejemplo, una historia de amor, como lo decía el texto. A través de una historia de amor nacen sentimientos, por ejemplo, el esclavo se enamoró de la persona que lo había comprado. Y bueno, y a través de eso la gente se va a dar cuenta que el esclavo en realidad era una persona común y corriente. Entonces, bueno, empezó a surgir sentimiento y con esto obviamente se empezaron a ampliar la gama de derechos humanos. Buen día a todos. Yo estoy de acuerdo con lo que dicen los chicos y lo que me plantea a mí esta narración es que... ¿se me escucha? ¿Me pueden escuchar? Sí, Pau. Gracias. Sí, Gracias, profe. Es que es como dicen los chicos, antes se tomaba el derecho para analizarlo desde un método hermenéutico que tenía que ser tal cual se establecía. Y luego fue como evolucionando las posiciones, como el ser humano, como hablamos, por ejemplo, en la otra novela que vamos a hablar del iluminismo, que se llega, o sea, se deja de lado muchas cosas para poner en el centro el hombre, y dentro del hombre la razón y los sentimientos. Entonces es como que el derecho ya a través de la literatura se lo puede analizar influyendo sentimientos de los seres humanos, o sea, no tan hermenéuticamente, sino evolucionando
con ese cambio o movimiento que lo menciona en la literatura. Gracias, Paola, gracias, Ignacio. Javier, ¿quería terminar de decir algo? Sí, sí, profe. Que justamente este movimiento tiene 3 momentos. El primer momento aplica la interpretación, como dije antes, de la literatura en el derecho, haciendo que repiensa y autorreflexiona el derecho, aplicando la literatura, haciendo que se repiense la práctica, la forma de pensar, la forma de escribir, cómo se aplicaban las sentencias, etc. En el segundo momento, que habla como de, los nombran narrativistas, si no me equivoco, lo que hacen, como había dicho Ignacio, es plantearse que si bien se había avanzado y se había hecho una apertura en la interpretación del derecho, que ya no era tan rígido, esas posibilidades de interpretar o quienes interpretaban eran sectores cerrados, por así decirlo, y empiezan a replantear que había grupos como las mujeres o los negros que quedaban fuera de este espacio y se empiezan a reivindicar y a incluirlos en esta interpretación. Y después ya, si no me equivoco, en la tercera parte propone como una... Bueno, no me acuerdo ya de la tercera parte, pero más o menos iba por ahí. Profe, disculpe, y ya no participo más. Y también el texto decía que nosotros tenemos que recordar que el derecho está hecho por cierta parte de la sociedad, o sea, de un sector privilegiado. ¿Y qué pasa? Los jueces, al dictar resoluciones, lo único que mantienen es ese status quo, por ejemplo, ¿no? Porque haciendo una interpretación hermenéutica, digamos, que solamente tiene en cuenta la normatividad y las palabras de la ley, lo único que mantenemos es ese status quo. Eso es lo que la crítica que hace especialmente el texto, ¿no? El primer texto que leímos, que es literatura y... no me puedo acordar, pero el primer texto que leímos hace especialmente énfasis en eso. Gracias, Ignacio. Profe, yo quería aportar sobre ese mismo texto. En el final, en la conclusión, justamente habla y dice, desde la publicación del libro de White, el impulso inicial del movimiento puede leerse como uno que lleva al derecho a volver sobre sí mismo, autoexaminarse y redefinir sus alcances y preocupaciones. Sobre lo que hablaban los chicos de que solo un sector, digamos, estaba enfocado en el derecho, sino que acá lo que nos permite el texto es ampliar los horizontes, que también lo vamos a ver después en el otro que trabajamos en el segundo, e ir más allá. Y por eso, en un primer momento, bueno, se hace un análisis interno, personal, de lo que es el derecho hasta ese momento, y a partir de entonces evolucionar hacia los distintos puntos, bueno, que va desarrollando después el autor en realidad es la autora, María Jimena Sáenz, en todo el trabajo explicando cómo fue la evolución a partir de este libro, del derecho y la literatura. Gracias, Esteban. Santiago ha levantado la mano. Te escuchamos. Hola, buenos días. No, yo quería, lo que se me vino a la mente leyendo el texto, era un poco también lo que nosotros veníamos estudiando en la carrera de la historia del derecho y cómo en un primer momento el derecho quiso tomar de las ciencias duras o de la física su método para lograr cierto grado de cientificidad, digamos, y cómo esto se ve en el texto también, de decir, hablar únicamente de la forma más objetiva posible, sacar todo tipo de subjetividad y pensar que son estas subjetividades que están por fuera de una interpretación hermenéutica lo que no haría evolucionar el derecho, y creo que la literatura viene a mostrar justamente esto. Y después se me vino a colación el otro texto, creo que es de Mario Vargas Llosa, de literatura y dos visiones políticas, y es esto, es como
en un primer momento la literatura se entendía como un medio para hacer política o un medio que su alma, por más allá que sea una novela o lo que fuese, era la política, y me pareció que tenían que ver los textos en ese sentido, digamos, en ese sentido juega la literatura, la política y el derecho, digamos. Cómo la política está inmersa en la literatura, es su alma, y cómo esa política y literatura pueden lograr un cambio en el derecho, y va de la mano del avance histórico, si se quiere, del derecho, de pasar de una visión pura del derecho, como nos enseñaron en un principio, a una visión que sea más integradora, digamos. Gracias, Santiago. ¿Otro aporte hay? Profe, Sí, Javier. porque voy leyendo el Word del taller de lectura para refrescar. Y bueno, y la tercera parte, la última del movimiento Derecho y Literatura, ya plantea, como había contado Ignacio también, derecho y humanidades o derecho y personas humanas, y se empieza a repensar, digamos, eh, como sí mismo lo dice el nombre, eh, el derecho en la cultura de la gente, intentando, como dice, no mirar para arriba hacia la teoría, sino mirar hacia abajo, hacia la gente, hacia las personas que habían quedado excluidas, y darle una visión más amplia al derecho. Eso no es. Gracias, Javier. ¿Escuchamos otras voces? Buen día. Bueno, a mí lo que me quedó mucho del texto es que la literatura viene a aportar herramientas al derecho para que no sea solamente un texto frío, un texto muerto, estático, sino que se mete dentro de una comunidad, se mete dentro de una cultura y le da la posibilidad de ser más realista, más en contacto con la realidad, ya que el ser humano no es algo hegemónico, un solo tipo de personas, sino que hay distintas realidades sociales, hay personas que tienen capacidades especiales, discapacidad, entonces como que el derecho esté incluido dentro de la comunidad, y la literatura viene, sobre todo en Latinoamérica, con todas las novelas que hay, por ejemplo, de García Márquez, cómo se mete plasma política, que a su vez la política es la que crea lo que sería la norma jurídica, y es la literatura vendría a ser como un factor de cambio, y que al mismo tiempo plasma el cambio, la evolución. Podemos ver la evolución del derecho dentro de la literatura, como que nos ayuda como estudiantes de derecho a reflexionar cómo evoluciona y cómo puede seguir evolucionando. Gracias, Delfina. Bueno, vamos ampliando la participación. Yo les agradezco que vayan hablando. Lo interesante sería que todos pudiéramos oírnos. Así que sigo ofreciendo la palabra a los que todavía no han hablado. ¿Algún otro comentario? Bueno, pasaríamos al otro texto que han leído, ¿no? Ahora se han referido al texto Derecho y Literatura, haciendo referencia a este movimiento que nace en Estados Unidos, se expande, ¿no? Y que ha ido produciendo una serie de cambios en la interpretación del derecho, y esta suerte de fecundación
que hace la literatura acerca del derecho. Como acaba de decir Delfina, que no sea solamente el frío texto, sino que mire hacia la sociedad, como han señalado otros, a los distintos grupos sociales, etarios, según el sexo, la etnia, su posición social, etcétera, ¿no? Que a su vez nos va acostumbrando a nosotros, hoy como estudiantes, mañana como profesionales, jueces, funcionarios, a ver esa riqueza que tiene la sociedad, ¿no? Y tratar de entender los distintos requerimientos, los distintos planteos, las distintas situaciones. O sea, no se trata de que la literatura es una suerte de adorno o de complemento para el abogado, sino que realmente va a poder enriquecer su visión, nuestra visión acerca del derecho. Bueno, vamos al otro texto. El otro texto, profe, vincula justamente la literatura y cómo un género literario, como es la novela, pudo tener repercusión incluso en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, cómo puede influenciar algo que en principio puede ser alejado del derecho, cómo puede influenciar algo tan importante como la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, la misma autora, Sáenz, va transitando las distintas etapas y puntualmente trabaja con las novelas que se denominan, bueno, está en inglés el nombre, es medio complicado, que son las novelas de formación o novelas de aprendizaje, que justamente es un género narrativo que se caracteriza por presentar una evolución en el personaje protagonista a lo largo de las páginas, y bueno, vincula justamente ese género literario con los derechos humanos. Gracias, Esteban. Sí, profe. Ahí Javier. compartiendo lo que dice Esteban, que quería aportar que, si no me equivoco, hoy es el cumpleaños de Esteban. Bueno, entonces le vamos a Sí, compartir una torta virtual. gracias. Una torta virtual, a través de algún sistema de delivery le podemos hacer llegar la torta real. Gracias, profe. Bueno, y en serio le deseamos que tenga un día muy feliz. Muchas gracias. Bueno, y siguiendo con el tema, lo que intentaba explicar, o como intentaban darle forma, decían que como de tener sociedades tan distintas, tan dispersas, y en la era medieval, digamos, previo a que empiece la edad moderna, con criterios tan distintos, con las atrocidades que sucedían, etcétera, ¿cómo es que después se pudo llegar a hacer una declaración universal de derechos humanos que conecte a tantas personas y les haga tener tantos valores común? Entonces, ese proceso que parecía ser un salto, digamos, en la historia, a ese salto lo piensan y se lo atribuyen a la literatura, justamente. Como con estas novelas románticas, por ejemplo, al principio, con novelas románticas, no eran novelas que trataban precisamente sobre el derecho, justamente, sino al contrario, novelas sobre el amor, bueno, que generaban empatía, que generaban que las personas piensen en otras historias que les sucedían a otras personas, que puedan compartir y entender que, justamente que hay una universalidad de sentimientos
que nos trastocan a todos los seres humanos, no solo a cierto sector. Gracias, Javier. ¿Algún otro aporte? Sí, profe, que la escritora, Paola. la escritora Hunt, Lian Hunt creo que es, ella hace referencia a que se basa en escritos epistolarios, o sea, en cartas. Y como decía Javier, bueno, deja de ser lo que nos marca el concepto de derecho, ¿no? Porque habla de sentimientos, relaciones de humanos que no tienen nada que ver, y pasa de algo privado a algo público, y hace como una notoriedad. Bueno, a mí me llevó mucho al libro se llama Una sociedad literaria y el pastel de papas, de cáscara de papas, algo así, y es una escritora que vive en un lugar tipo como Hollywood, un lugar tranquilo, y a través de una carta se conoce con alguien que vive en Guernsey, que es un lugar que había sido tomado por los alemanes. Esas cartas permiten que se vea distintas sociedades en un mismo momento, o sea, distintas vidas, y es lo que esta mujer es lo que quería hacer, o sea, la relación entre cartas de personas X con los derechos humanos, ¿no? Que después el siguiente autor, él dice de que escribía cierto tipo de novelas y termina escribiendo novelas de aprendizaje o de formación, porque se encuentra en una situación donde él se sentía como raro, como que no era parte de ese lugar porque venía de una cultura, su familia no estaba educado en leyes y hablaban ciertos conceptos o vocabulario que no iban de acuerdo a lo que él no lo podía entender, que es lo que en realidad, si uno se pone a pensar, es las personas, los ausentes, ¿no? Como recién hablábamos del otro texto literario, de los negros o las mujeres, o que son la sociedad ausente, los que hay que incluir. Por eso también mezclan estos autores el tema de la empatía, ¿no? Ver un poco más allá de uno mismo y hacerlos cargo. Bueno, y este hombre empieza a escribir, no me acuerdo, Slaughter, algo así puede ser que se llame, empieza a escribir sobre novelas de aprendizaje o de educación, según cómo sea, tiene distintos significados en algunos lugares. Y es eso, es poder ver la evolución de personas que uno a veces no los tiene en cuenta, ¿no? Nada más, profe. Gracias, Paola. ¿Algún otro comentario? Profe, ¿Sí? yo quiero agregar, Slaughter es el autor y habla sobre Bils Roman, bueno, y busqué, es un género narrativo que se caracteriza por presentar una evolución en el personaje protagonista a lo largo de sus páginas. Es conocido como una novela de formación o de aprendizaje. Explora la manera en que el protagonista se desarrolla moral y psicológicamente. Gracias, Paola. Javier parece que quiere abandonar el mate y hablarnos. ¿Es así, Javier? Una cosita más. Ejemplificando lo que plantea el segundo autor respecto a las novelas de aprendizaje y cómo fueron sumando a esto de los derechos humanos, dice que acá textual dice el intento por moderar el exceso
individualista que muchos veían en la Declaración Universal de Derechos Humanos había sido sistemáticamente dejado de lado en pos del consenso. O sea que lo habían logrado trabajar en conjunto. Y dice que para zanjar esta controversia, los delegados no acudieron a textos de la filosofía política o moral occidental, como podría suponerse, sino que justamente para zanjar estas distancias o estas controversias, utilizaron una novela de aprendizaje que es la conocida de Robinson Crusoe, que es como para sumar nomás de cómo se aplicó este trabajo con la literatura en el derecho y cómo influyó muchísimo. Gracias, Javier. Claro, porque en realidad lo que tratan de hacer ver es que en esa novela de Robinson Crusoe es como que tratan de hacer ver que el hombre no necesita de las relaciones para poder desarrollarse. Y en realidad lo que dice después el autor es que Robinson se pudo desarrollar porque tenía cosas inventadas por el hombre y fue como que lo ayudó. No sabemos si solo hubiera podido evolucionar así, ¿no? Muy bien, gracias por la observación, Paula. Pareciera que Delfina está pensando y nos quiere decir algo. Bueno, ustedes van viendo que a través de la lectura de estos textos y con este modelo del taller de lectura donde van distinguiendo lo novedoso en fin, de los distintos aspectos que quieren ir destacando, nos vamos adentrando en lo que proponíamos en nuestra materia de ver la rica relación que hay entre literatura y derecho, que no es solamente, como a veces puede interpretarse, bueno, que el abogado tenga una cierta cultura literaria, que lea algunos textos, novelas, ensayos, poesía y demás, como que le da una suerte de plus o como un adorno, ¿no? Como esos objetos que uno pone en su casa o departamento, en realidad son para rellenar un lugar vacío, para adornar, pero que bueno, si no está, no pasa nada, ¿no? No es algo constitutivo. En este caso, nos planteamos que, por un lado, en la formación del abogado, es importante, ayuda, permite ampliar sus perspectivas, más allá también de ampliar su lenguaje, sus enfoques o demás, nos enseña a ver y a vivir el derecho de otra manera. Por eso es importante, yo les decía en la primera clase que por allí algún alumno decía, bueno, en realidad no somos estudiantes de literatura, no estamos haciendo una carrera de letras, sino una carrera de derecho. Un poco, ¿para qué es esto, no? No van a ser ustedes en general, no sé, novelistas, ensayistas, poetas, autores de obras de teatro. Sin perjuicio de que, como ustedes saben, ha habido incluso nuestra provincia, tiene, entre otras cosas, el honor de haber tenido un juez,
fue el doctor Fillol, de Río Cuarto, que murió de alta edad, había pasado los 100 años, y que escribió novelas, ¿no?, entre otras cosas, ¿no? O sea, hay un buen ejemplo de personas vinculadas al derecho que se han destacado también en el mundo de las letras. Pero más allá de eso, esto, especialmente en este momento de formación del futuro abogado, enriquece su perspectiva, ¿no? En el tema, por ejemplo, de lo que acaban de abordar, de los derechos humanos, obras que pueden tener, y de hecho han tenido, una notable influencia en la formulación, en la vigencia y la difusión de los derechos humanos, ¿no? Yo les recordaba en la primera clase, me parece, como un texto ya clásico, Los Miserables, de Víctor Hugo. Si uno vuelve a leer ese texto o se acerca a través de alguno de los resúmenes, el texto es un poco largo, yo les voy a agregar en la página una suerte de resumen, una visión más sintética de la obra, Los Miserables, cómo este autor permitió y permite hasta el día de hoy ampliar nuestra mirada acerca del derecho. Un hombre que comete un delito, que roba, que es encarcelado, que sale, que es perseguido por la justicia, pero que encuentra también personas que lo ayudan a salir de esa situación. Aun cuando él recaiga en esa situación, como es el caso del personaje de Los Miserables, termina en definitiva rescatado por un gesto noble de alguien que busca ayudarlo. Y en esto el texto, como tantos otros, ha permitido ampliar nuestra conciencia acerca del derecho. Así como una serie de textos que vamos a ir analizando nos va a ir metiendo en una problemática compleja. Yo quisiera ahora abordar lo que sería la relación entre la política y la literatura. Allí tienen un texto no muy largo de Vargas Llosa sobre la relación entre literatura y política, por un lado, y subido la primera novela que le vamos a pedir que la vayan leyendo, ¿no?, de Arturo Uslar Petri, Oficio de Difunto. La literatura nos ha permitido, nos permite, nos seguirá permitiendo entender, en este caso, una serie de fenómenos políticos, ¿no? El tema del poder, el tema del ejercicio del poder, del poderoso, del gobernante, de ese deseo de perpetuarse en el ejercicio del poder. Es lo que nos plantea magníficamente Uslar Petri en este Oficio de Difunto. La obra tiene ya muchos años, pero
cuando ustedes la lean van a encontrar una notable similitud con lo que la realidad latinoamericana, no exclusivamente, pero fundamentalmente latinoamericana, nos muestra. Y en el caso de la literatura latinoamericana, que como ustedes saben se caracteriza, entre otras cosas, por eso que se llama el realismo mágico. Que muchas veces cuando uno escucha las noticias, por ejemplo, en el día de ayer o antes de ayer, he escuchado, seguramente ustedes van a escuchar, y si no, lo ponen allí en alguno de los portales, canales, etcétera, y lo van a encontrar, este anuncio de un gobernante latinoamericano que realmente es un personaje novelesco. Me refiero al presidente cuasi vitalicio Nicolás Maduro de Venezuela. Ustedes saben que se ha celebrado una elección tremendamente cuestionada, que el gobernante ha perdido, pero que el gobierno que encabeza lo ha declarado vencedor y se apresta a vivir un nuevo y largo mandato. Pero lo curioso de esto es que en medio de esta crisis política, denuncias, manifestaciones, opositores que se oponen, valga la redundancia, el gobernante Nicolás Maduro anuncia el inicio de la Navidad. Ustedes saben que la Navidad es una fecha de honda tradición religiosa, más allá de esta suerte de universalización festivo-comercial que se hace de las fiestas navideñas, pero que está vinculada a un hecho histórico, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y está ubicado temporalmente en el mes de diciembre, hacia fines de diciembre. Y en esta verdadera creación mágica de este mundo mágico, que es mágico por lo irreal, no por lo interesante o lo festivo, el presidente anuncia que en octubre comienza la Navidad, es decir, hace un anticipo de 3 meses, o sea, declara una suerte de Navidad de 3 meses para vivir en ese mundo de fantasía y de irrealidad. Esto no está en una novela, está en el discurso de un dirigente político que pretende, como lo va logrando, perpetuarse en el poder en un país latinoamericano, Venezuela. Entonces, qué sé yo, cuando ustedes lean Oficio de Difunto, van a encontrar seguramente una estrecha correlación con esta realidad que nos circunda, que muchas veces nos ahoga, que muchas veces parece realmente una realidad irreal. Este realismo mágico presente en la literatura, que nos ha
generado una enorme cantidad de autores y de obras extraordinarias, pero que también nos pone en contacto con este discurso político de nuestras latitudes que nos enfrentan a esta situación en la cual en un mundo de escasez se habla de abundancia, en un mundo donde las palabras pierden su sentido originario y hay esta manipulación del lenguaje. Por eso una obra ya clásica, que se refiere a ese mundo futuro donde un Estado totalitario manipula el pensamiento, la voluntad, la vida de los seres humanos, que es 1984, le da tanta importancia a ese tema del lenguaje, esa manipulación de los términos, la llamada neolengua, donde las cosas son no lo que son, sino lo que se dice que son, y tienen generalmente un sentido contradictorio. El odio es amor, la mentira es verdad, la esclavitud es libertad. Y esto que parece que está solo en las páginas de una obra de ficción, si ustedes le prestan atención, está en nuestra vida cotidiana, está en el discurso político, está en los medios de comunicación, incluso en la manera como vamos hablando de instituciones o de normas en las cuales el lenguaje enmascara la realidad. Yo siempre pongo el ejemplo, y entiendo que este es un tema polémico que divide no solo a la sociedad argentina, sino prácticamente es una discusión a nivel mundial, el tema del aborto, por ejemplo. Lo traigo a título de cómo la denominación legal de la ley que ha permitido el ejercicio del aborto por distintas razones y con alguna que otra limitación, no utiliza este término, como ustedes saben, sino que se habla de, incluso en este mundo de siglas, de IVE, interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, prácticamente hablamos de un tema en el que no utilizamos el nombre de lo que en realidad está ocurriendo. Digo, más allá de las razones, si las hay, para justificar esta decisión, pareciera que el ocultar el nombre nos libera de una serie de situaciones. Entonces, por eso es que yo, en una suerte de ejercicio de un humor crítico, vengo proponiendo cambiar el nombre a una serie de, por ejemplo, delitos. Cuando ustedes estudian derecho penal, por ejemplo, se les habla del homicidio.
técnicamente es la muerte de un ser humano. Entonces, yo propongo, por ejemplo, hablar de una interrupción involuntaria de la función respiratoria, por ejemplo. Entonces, ya no hablamos de homicidio, sino de una interrupción involuntaria de una función que, interrumpida, quita la vida. Podríamos ir llamando a las cosas por otro nombre, con otro nombre. Hoy que está en discusión, por ejemplo, el tema del haber jubilatorio, propuse ya hace algunos años hablar de la PIAF, una prestación de insuficiencia alimentaria. Entonces, ven, ustedes podrían seguir haciendo el ejercicio de ir cambiándole el nombre a una serie de conductas que, por ejemplo, la ley penal reprime, o de instituciones que crea la ley. Esta manipulación del lenguaje que tiende a ocultar, que tiende a confundir, se va haciendo cada vez más común en nuestras sociedades. Por eso es importante el develamiento, el llamar a las cosas por su nombre, el llamar a las cosas por su nombre, y que nos permite ver en más profundidad lo que nos está ocurriendo. Pero en nuestras sociedades se está produciendo este fenómeno en el que las palabras tienden a manipular la realidad. Para evitar que nos manipulen, es importante develar el sentido de los términos, develar el porqué y el para qué de las instituciones, el que una serie de términos no son inocentes y que muchas veces con una patina sentimental ocultan realidades muy duras, al azar, sin pensar demasiado. Se me ocurre que al abordar un tema complejo que en nuestras sociedades occidentales se va planteando con mayor presencia, el tema de los, fíjese, voy a utilizar un término equívoco, de los adultos mayores. En realidad me estoy refiriendo a los viejos, pero fíjese que este término no se quiere utilizar y se eufemísticamente enmascara en otros términos. Tercera edad, adultos mayores o nombres
afectivamente cariñosos que enmascaran una forma sutil de discriminación. Ustedes saben que el término abuelo hace referencia a aquel que es el padre de los padres, y por tanto, para los hijos de mis hijos soy abuelo. Pero esta suerte de expansión del abuelazgo en el lenguaje social, pero también en la comunicación acerca de una serie de leyes que tienden a, entre comillas, proteger a las personas a partir de determinada edad, el uso de este abuelazgo incluye una discriminación, y no necesariamente discriminación positiva, colocando en una situación de subordinación a las personas que en razón de su edad perderían sus derechos, su capacidad de autonomía, su ser persona. Simplemente yo los invito a que ustedes piensen todas las cosas no positivas que se esconden tras el uso de la palabra abuelo prodigada a las personas mayores por quienes no tienen con él el vínculo de sangre o de afecto que lo convierte en el padre de sus padres, es decir, un abuelo genuino. El abuelo entiende poco, por eso le hablamos como a un niño, y en realidad, fíjense la contradicción, le llamamos adulto mayor por un lado, es decir que es adulto, pero negamos su condición de adulto cuando lo tratamos con un nombre cariñoso como un niño. O suponer que las personas a quienes así se denominan son portadores de una disminución cognitiva, en un primer caso, entiende poco, oye poco. Entonces, esto me recuerda una persona mayor que a un empleado que lo estaba atendiendo en una oficina le dijo: no me hable a los gritos, soy viejo, pero no soy sordo. Claro, suponía el empleado de referencia que esa persona, por portación de edad, oía menos. Entonces había que hablarle a los gritos. Fíjense en esa respuesta. No me hable a los gritos, porque soy viejo, pero no soy sordo. O lo mismo podría decir: no me trate como a un niño, soy viejo, pero no tonto. Entonces, fíjense cómo el uso de una palabra afectuosa se convierte en un instrumento de menoscabo y manipulación de las personas. Ustedes recuerdan, doy el ejemplo, yo no sé mucho, no sé nada, de fútbol, que hace algunos años, no sé si 1 o 2,
se jugó el Mundial de Fútbol. Y la repartición estatal encargada de atender las prestaciones previsionales, jubilatorias, encaró un programa casi, yo diría, novelesco, de realismo mágico para, entre comillas, que nuestros abuelos participaran del Mundial. Y se destinó una importante cantidad de fondos, no para aumentar el ingreso, sino para comprar bubucelas y bonetes para que, entre comillas, de nuevo, nuestros abuelos participaran del Mundial. Es decir, gastar dinero público para que un grupo de personas, a los cuales se los planteaba como los abuelos que festejan el Mundial, ridículamente, como niños de una fiesta infantil, soplaran una corneta y portaran un ridículo bonete. Esto no está en una novela que ustedes van a leer. Lo pueden encontrar en los portales de nuestros medios de comunicación que ocurrió en la Argentina del Mundial desde una iniciativa que el organismo estatal encargado de atender la seguridad social protagonizó. Esto es de nuevo realismo mágico. Esto es de nuevo realismo mágico. Esta utilización de la palabra, ¿no?, que se desvaloriza y se desnaturaliza. Podría recordarle a ustedes, lo pueden ver de nuevo en los medios, cómo esta palabra fue utilizada para enmascarar una crítica a un gobierno que promovía una reforma en la forma de calcular el haber jubilatorio. Y esa consigna fue, comillas, con los abuelos no, cierro comillas. Y esta, con los abuelos no, fue el eje de una campaña contra el oficialismo de aquel momento, ¿no?, era el gobierno del presidente Macri, en el que luego, en otras circunstancias, esos abuelos con los que no había que meterse eran olvidados, ofendidos o denigrados. El uso de las palabras, el uso de los términos a través de los medios de comunicación, en el discurso político, incluso en el debate legislativo, en la promulgación de leyes, hay una fuerte desvalorización. Incluso términos a los que nos hemos habituado, ¿no? Por ejemplo, el término jubilación. ¿Ustedes saben de dónde viene el término jubilación? Les pregunto. ¿Qué se les ocurre? ¿De dónde viene? ¿De jubileo, profe? De jubileo. Que Muy significa bien. la culminación de la vida. ¿Y qué sería jubileo? ¿Tristeza o alegría? Alegría. Alegría, ¿no? Por ejemplo, Esteban, ¿no?, hoy no se ha jubilado, pero está de jubileo, ¿no?, porque está celebrando, ¿no?,
el día que nació. Entonces, la palabra júbilo es alegría. Ahora, eso está en la base del término jubilado. ¿Podría decirse en nuestras sociedades que un jubilado entra en un periodo de jubileo? Y se podría decir que todo lo contrario, en Bueno. términos, principalmente si lo vemos de una perspectiva patrimonial, económica, posiblemente sea mejor para él, por su condición física, de edad y demás, el descanso, pero como le digo, desde la perspectiva física. Ahora, desde la perspectiva económica, hoy en día los jubilados no la pasan bien, generalmente, la gran mayoría de ellos. Bueno, ahí tienen ustedes, por ejemplo, cómo una palabra se desnaturaliza. Y tomando lo que decía Esteban, no solamente desde una perspectiva económica, o sea, disminución de ingresos, sino disminución en la consideración social. En las sociedades tradicionales, incluso todavía en algunos países del mundo, los viejos ocupaban un lugar importante, porque eran ejemplos de la sabiduría, de la memoria acumulada, etcétera, etcétera. Hoy esa situación en nuestras sociedades es totalmente distinto o distinta. E incluso hay una expresión, cuando por ejemplo ustedes están arreglando en su casa, en su departamento, desechando cosas, dice, che, estos trastos viejos los vamos a tirar a la basura. Están ocupando un lugar innecesario, ¿no? Trastos viejos, refiriéndose a objetos que no son necesarios o que han perdido sentido para ser usados, ya no sirven. Ahora, fíjese cuando esto se refiere a una persona. Una persona que es tratada como un trasto viejo, es apartada, es dejada de lado, es colocada en una situación, muchas veces en un lugar, para que no moleste, para que se lo invisibilice. Ahora, esta situación que es importante tenerla presente para ver, yo comencé hablando de que hay una serie de términos que enmascaran una realidad. No la llamamos como es, sino que le colocamos otro nombre y muchas veces ese otro nombre es simpático, es tierno, es, vuelvo al término de abuelo. Cuidemos nuestros abuelos. Una palabra ambivalente. Cuidar en el sentido de proteger, promover, darle el lugar que corresponde o marginar, reducir a una situación de infravaloración. Bueno, esto es un poco lo que queremos ir haciendo en esta materia, ¿no? Leer, pensar,
reflexionar, mirar las cosas con otros ojos, de otra manera. No ceder al lugar común de aceptar lo que se nos da como algo que no puede ser reanalizado, criticado. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Un desvarío del profesor? Sí, Humberto. Sí, permítame, Ricardo, primero saludar a Esteban por su cumpleaños. Gracias, profe. Bueno, no, un comentario o tomando su disertación y el contenido siempre interesante que, bueno, contribuye a que uno pueda pensar, reflexionar y que de alguna manera tiene que ver con el sentido, con la relevancia de la materia, de este espacio curricular, porque pretende contribuir a la formación integral del profesional del derecho, y más que digo integrar y no complementar, porque sin duda el componente literario resulta fundamental para la formación del profesional y de aquellos que están comprometidos con mejorar la sociedad. No, y en ese sentido la reflexión es la siguiente, ¿no? Usted ha utilizado algunos términos interesantes, como aquello de manipular el sentido de la información, de las cosas, poner nombres diferentes, es decir, de alguna manera todo ello implica apartarse o alejarse de lo verdadero, ¿no? Y en ese sentido creo que uno de los aportes fundamentales y que justifican nuestra materia es precisamente contribuir en todo caso, a dar cuenta de los discursos, por ejemplo, o del contenido discursivo, el discurso parlamentario, el discurso periodístico, que resultan bastante carentes, ¿no?, de fundamentos, de argumentaciones, ¿no? Porque por lo general, o al menos eso es lo que advertimos ahora, es que resultan inverosímiles, porque construyen relatos interesados, ¿sí?, más que dar cuenta de la realidad. Es decir, por ejemplo, el discurso parlamentario, el discurso periodístico, ¿no? Y ahí entre las pretensiones o los objetivos de la materia es precisamente analizar el rol de los jueces o el rol del periodismo, ¿no? Y el aporte de la literatura para ello. Así es que me parece que es interesante, ¿no?, fortalecer en la formación de nuestros profesionales, y la nuestra, ¿no es cierto? Para mí es un gran aprendizaje este tipo de materias, y entonces, porque advertimos que hay carencias en ese sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, las argumentaciones que son fundamentales en el contenido de
de las decisiones de los tribunales, el discurso parlamentario, ¿no? Que sin duda no es una simple, no es el resultante de una técnica legislativa, sino que tiene que tener un contenido consistente, ¿no? Y creo que la literatura en ese sentido, ¿no? Y en este caso la materia contribuye en gran manera a ello, simplemente como reflexión. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere aportar algo. Gracias, profesor Molina. ¿Qué piensan los demás alumnos de todo esto? Con respecto a, bueno, esto de enmascarar las palabras o decir cosas que en realidad no lo son, es muy importante la literatura desde todo punto de vista para uno poder acrecentar los conocimientos, ¿no? Y no dejarse manipular por estas personas que a veces uno cree, por ejemplo, Maduro. Qué peligro ese señor, las cosas que está haciendo, la autoridad y las personas que, bueno, que le creen y que lo siguen, ¿no? Me lleva a cuando teníamos un cacique que era el que tomaba decisiones por su tribu y todo el mundo le decía que sí. Bueno, esa gente no tenía cultura, no tenía educación. Nosotros tenemos que pensar, tenemos que usar ese razonamiento. Y son personas muy peligrosas, o sea, uno, bueno, dice, el 1 de octubre va a ser el día de Navidad, cuando ese pueblo está sufriendo, o sea, necesita a alguien que haga realmente cosas por ellos, ¿no? Que deje de pensar en un interés propio, de pelearse con los otros estados, de, qué sé yo, de tantas cosas. Es tan importante las palabras, la literatura, que nos forma a nosotros como cultura, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron ambos profesores. El tema del discurso que usa cada uno, nosotros tenemos que saber interpretar qué es lo que nos están diciendo, porque a veces somos tan engañados o creemos que realmente van a hacer ciertas cosas y no es así, que solo la educación nos genera esa posibilidad, ¿no? De poder interpretar qué es lo que nos están diciendo, qué es lo que van a hacer con nosotros. Así que estoy totalmente de acuerdo. Es muy importante la literatura y, bueno, desde todo punto de vista nos abre para todo, el derecho, la política, la educación. Hay que leer. Sí, profe, yo también quería agregar a lo que decía Paola, que estoy totalmente de acuerdo. Más allá del pensamiento crítico que nos permite desarrollar literatura, yo creo que puntualmente este espacio, esta materia, nos permite aprender y utilizar más herramientas, no solo al momento de argumentar el día de mañana cuando ejerzamos, sino para la vida en general. Yo creo que la posibilidad de leer, de entender lo que leemos fundamentalmente y de poder hacer un análisis crítico de lo que estamos leyendo me parece muy importante y que también nos brinda herramientas a futuro. O sea, no solamente para lo que estamos haciendo en este momento, que quizá el objetivo de todos acá es el día de mañana recibirnos, sino también a futuro proyectar justamente que todo lo que aprendimos nos sirva, no solo en el ejercicio profesional, sino en la vida. Así que bueno, por ese lado lo quería sumar, digamos. ¿Algún otro comentario? Yo lo estoy imitando a Santiago, pero con café, ¿eh? Así que le brindamos con café y mate por Esteban. Profesor Molina, puede hacerle llegar su regalo acá a su ayudante, Esteban, ¿eh? Bueno, cómo no, yo. Hay un delivery de la facultad. Con todo gusto, yo soy el que hago la colecta. Ah, bueno, muy bien. Ponga usted nombre mío
Ya le estoy cambiando el nombre a las cosas, ¿ves? Bueno. Aportación involuntaria. Bien, mucho afecto. No, muchas gracias a todos. Fíjense con eso del nombre, a ustedes les parecerá que me he detenido en algo trivial o ridículo, pero yo le presto mucha atención al lenguaje, a la manera como se habla. Fíjense que, por ejemplo, dentro de nuestro universo, que es un multiuniverso, alguien diría un multiverso, de los impuestos, uno de nuestros impuestos, saben ustedes cómo se llama, ¿no? Impuesto Varios. Impuesto solidario. Ustedes si se ponen a pensar, ¿no es esto una contradicción? Impuesto. Claro, y solidario debería surgir de la persona. ¿La solidaridad se puede imponer? Claro, o sea, es totalmente contradictorio. Son dos términos opuestos. Bueno, ahí lo tienen. Ahí tienen. Es el nombre oficial de un impuesto. Y nos acostumbramos. No, por el impuesto solidario, el 0 tanto, el 1, el 2, que hay que... Entonces yo digo, ¿por qué no llamamos a las cosas por su nombre? ¿Por qué no las llamamos por su nombre? Bueno, podría entrar en una serie de otras cosas que prefiero no poner. Pero no es tan simpático, ¿no? Impuesto obligatorio. Ahí sería incluso redundante. Impuesto obligatorio. O sea, Borges, con la genialidad que lo caracterizaba, hacía referencia a esto, ¿no? Porque decía, nos hemos quedado sin ciegos, porque ahora son invidentes. No hay más rengos, ¿no es cierto? Son discapacitados motrices. No hay más viejos, son adultos mayores. No hay más pobres, son carecientes. Fíjense cómo podría transformarse el nombre, con el nombre una realidad, pero volver a llamar las cosas por su nombre. Volver a llamar las cosas por su nombre. Había una vieja propaganda, ¿no? Llamemos a las cosas por su nombre. Al pan, pan. Bueno, y al vino y venía una marca. No estamos en un programa de televisión, pero tampoco quiero hablar de toro para no tener que ofender las pautas que están imputadas. Bueno, entonces, yo les voy a proponer que ustedes por favor lean, cosa que están haciendo, que les voy a proponer que revisen ambos grupos donde va a haber material. Hoy hay otro material. Esta tarea es un poquito de más largo alcance, el que lean la novela, porque les va a llevar algún tiempo, pero me parece que les va a divertir. Está bien escrita y cualquier relación con la realidad no es mera coincidencia. Bien, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna observación que ustedes deseen hacer? Profe, yo quería avisarle que no... Sí, Javier. No envié... perdón. Que todavía no envié el taller de lectura, pero que, o sea, lo tengo ya hecho prácticamente, tengo que terminar de pasarlo y lo envío. Bueno, muy bien, gracias Esteban.
Sí, Javier. Entonces, profe, quedamos a la espera de actividades en el grupo para el viernes, o queda lo de la novela. Así, no, la novela la van leyendo. Va a haber otra actividad que se las voy a poner hoy, en un ratito. Léanla. Les pregunto, ¿este tema del grupo sirve? ¿Les ayuda? ¿O es un fastidio, una molestia? No, profe, para nada. Sí sirve. Bueno, muy bien. Una pregunta antes de irme, Ignacio. Un profesor en la facultad, el doctor Abad Hernando, ¿es usted pariente de él? No, doctor. No, pero debe haber alguna conexión porque no somos muchos los Abad en Córdoba. Bueno, Tengo que ponerme a averiguar. no son muchos, no son muchos. Somos pocos, pero bueno, dice usted, ¿eso quiere decir? Sí, por supuesto. Ah, bueno. Bueno, nos quedamos con poco. Lo de bueno queda sujeto a revisión. Bueno, muy bien. Profe, ¿Sí? antes de irse, le hago una consulta. ¿El texto de Vargas Llosa era para hoy? No, lo pueden leer para la próxima clase. Bien, Hice gracias, referencia profe. porque algunos lo han leído, ahí van a ver también una relación de lo que dice el texto con este tipo de novelas que van a ir leyendo, que vinculan literatura y política. Gracias, profe. Que les vuelvo a decir, algunas van a servir para el cursado y otras les van a quedar a ustedes como, bueno, como algo que lo podrán consultar, leer y pienso que disfrutar cuando ustedes puedan. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Molina, por su aporte y su presencia. Gracias a ustedes. Los he levantado temprano para perturbar el descanso, pero bueno, ya les llegará el tiempo de jubileo, cuando se jubilen. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días. Y gracias, buena jornada, gracias. 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 Feliz cumple, Esteban. Gracias. Muchas gracias. Ahí les va a dejar el domicilio, Esteban, para que les hagan llegar por un medio adecuado el obsequio. El domicilio real. Al domicilio real. Sí. No lo Gracias. vamos a publicar para garantizar el secreto del sumario. Seguramente, ven, me olvidé. Acá tienen otro término. Ustedes han estudiado o van a estudiar en Derecho Procesal Penal esa etapa en la cual el sumario es secreto, ¿no? ¿Sí? ¿Ya han estudiado esto? Ante la declaración del imputado. Bueno, muy bien. Bueno, esta salvo que se filtre por los medios. No, esta etapa del proceso llamada secreto del sumario es la etapa más pública, porque es la que todos conocen, como acaba de decir el doctor Molina, a través de los medios, todo lo que está ocurriendo, incluso todo lo que está por ocurrir, porque se publicita todo lo que es privado y secreto y se anuncia todo lo que debe ser reservado. Esta es otra manera también de nuestro realismo mágico. Y sí, de desvirtuar el sistema. ¿Cómo? O sea, se desvirtúa el sistema. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a usted, profe. Hasta luego. Hasta la próxima. Me comunico por privada, como dicen por ahí.